En la actualidad, los vampiros suelen ser vistos como héroes, seductores sensuales o criaturas profundamente incomprendidas. La dama vampiro es una seductora erótica, y los vampiros suelen considerarse como figuras nobles. Pero las historias reales demuestran que esta representación es una romantización casi descabellada de lo que en realidad son sucesos horribles. Si ya sientes curiosidad por las historias de vampiros más oscuras y truculentas de todos los tiempos y le interesan más temas curiosos, truculentos o paranormales, ha llegado al lugar adecuado. Para no perderte de ninguno de los últimos videos, suscríbete ahora mismo al canal. Por supuesto, también agradecemos un like si te ha gustado el video. Si pensaba que la creencia de los vampiros solo podía remontarse a un caballero llamado Vlad III Dracula, se equivoca. El noble transilvano, también conocido como Vlad el Empalador, fue el modelo de la exitosa novela de Bram Stoker Drácula, pero distaba mucho de ser el único vampiro real. Vlad el Empalador vivió en el siglo XVI y para entonces la creencia en los vampiros ya formaba una parte de las supersticiones y temores de la gente en gran parte de Europa debido a otros casos. Número 1. El pastor de Blow. Uno de los primeros casos documentados de vampirismo en Europa no era ni noble ni nada especial, era simplemente un pastor y pasó a la historia como el pastor del soplo, del misterio y del horror. Alrededor del año 1333 se dice que el pastor difunto de nombre Mislawa se aparecía por las noches a los habitantes del pueblo bohemio de Blow. De forma inquietante, el pastor no muerto se cruzó con aldeanos que seguían en las calles o fuera de sus granjas. Si los muertos vivientes llamaban a la gente por su nombre, caían enfermos poco después. Bastantes de esos enfermos murieron poco después a causa de sus enfermedades, que difícilmente podían explicarse de forma racional. Hubo varios informes de aldeanos que intentaron desesperadamente alejar al pastor con palos, pero Mislawa solo se rió de la gente temerosa y les amenazó con sembrar males aún peores en Blow como venganza. Los habitantes de Blow tenían cada vez más miedo. En su angustia llamaron a un exorcista profesional, expulsó el mar del cadáver exhumado y finalmente los restos mortales de Mislawa fueron incinerados. Como resultado, la paz volvió al pueblo de Blow. Número 2. Cuntius, el vampiro apestoso. Unos 250 años más tarde, otro vampiro de lo que entonces era Silesia y ahora es Polonia, alcanzó cierta notoriedad. Se dice que el hombre llamado Cuncio murió tras ser pateado por un caballo. Tras su entierro, Cuncio se apareció en forma de no muerto a varios aldeanos. Cuncio no estranguló a nadie y nadie murió. Sin embargo, el no muerto llamó la atención varias veces por su mal aliento y su extraño comportamiento. El mal aliento pronto le valió a Cuncio el apodo de vampiro apestoso. Además del olor, Cuntius también fue visto varias veces en el patio de su antigua casa galopando como un caballo salvaje. En el salón de un hombre apareció Cuncio y gruñó como un cerdo. Cuando el extraño vampiro mordió finalmente a un granjero en la pierna, los aldeanos pusieron fin a la persecución. El cuerpo de Cuncio fue sacado de su tumba. En el proceso, los aldeanos se dieron cuenta de que el cadáver tenía un aspecto sorprendentemente bueno semanas después de la muerte de Cuncio. La piel era suave, las articulaciones flexibles y de una vena abierta de las piernas salía sangre fresca en una pequeña fuente. A continuación, el cuerpo de Cuncio fue quemado, los huesos triturados y las cenizas esparcidas en una zona consagrada. Después de eso, nunca se volvió a ver a Cuncio. Número 3. Elizabeth Bathory. Además de Vlad el Empalador, la nobleza de Europa del Este conoció a otra mujer vampiro que ha pasado a la historia. Elizabeth van Bathory procedía de una buena familia y era una joven educada e inteligente. Sin embargo, se dice que Elizabeth llamó la atención desde muy joven por su franca crueldad. Cuando se casó en 1574 a la edad de 14 años con el conde Franz Nadasdy de Fogarasfeld, que era 5 años mayor que ella. Se dice que pronto empezó a acosar a los jóvenes e insignificantes sirvientes de su corte. Se dice que, a la muerte de su marido, Isabel dirigió un sangriento reino de terror en el castillo que compartían, Kastich, en la actual Eslovenia. El odio de Elizabeth seguía dirigido contra las mujeres jóvenes.
Después, cada vez más sirvientes desaparecieron o murieron en circunstancias misteriosas. Se dice que algunas personas de la corte de Isabel informaron al archiduque austriaco Matías y le pidieron que interviniera. Tras un registro del castillo, efectivamente habían indicios de que Elizabeth había asesinado cruelmente a los jóvenes sirvientes y había contado con ayuda para ello. Varios criados del círculo de la condesa, la enfermera de los hijos de esta, la camarera y la lavandera fueron interrogados y declarados culpables de complicidad. Los sirvientes fueron quemados en la hoguera, decapitados o murieron torturados. La propia condesa se libró en contra de las feroces protestas de otros nobles y residentes de la zona, y en el lugar de la justa pena de muerte solo fue condenada a cadena perpetua en el castillo. Solo más tarde empezaron a circular rumores de que la condesa Báthory no solo había matado a las mujeres por pura lujuria asesina, sino que también había utilizado la sangre de las víctimas siempre vírgenes para rituales de belleza y baños. Ese amor por la sangre le valió a la mujer que solo actuó cruelmente en vida el sobrenombre de la condesa de sangre, o también vampiresa. Número 4. Peter Blagojevich. Entre los vampiros más famosos de principios de la Edad Moderna figura el campesino serbio Peter Blagojevich. En 1725 el hombre había muerto a la bendita edad de 62 años para los estándares de la época. Tras la muerte de Peter, varias personas del pueblo del granjero enfermaron repentinamente de una enfermedad muy extraña. Todos los afectados afirmaron haber sido perseguidos y estrangulados por Peter durante la noche. Cuando algunos de los enfermos murieron, los funcionarios del pueblo decidieron abrir la tumba de Peter. Para asombro de la gente, el cadáver tenía un aspecto sorprendentemente bueno. Le habían crecido las uñas y el pelo, y tenía sangre fresca en la boca. Cuando el hallazgo se hizo público, un representante del gobierno austrohúngaro viajó a la aldea de Kisilova. El funcionario confirmó el extraordinario estado del cuerpo y finalmente permitió que se clavara una estaca en el corazón del difunto Peter y que posteriormente se quemara el cadáver. En su informe, el preboste Cameral Fromwald dejó constancia de que, aunque no creía que el muerto fuera realmente un vampiro, permitió el procedimiento para calmar la excitación y el miedo de los aldeanos. De hecho, unos 200 años después resultó que signos como los descritos por los aldeanos pueden ser fenómenos bastante comunes en el curso de los procesos de descomposición. Cuando el rigor mortis remite, la piel del fallecido puede volver a tener un aspecto suave, fresco y sonrosado durante cierto tiempo. La salida de sangre por la boca es normal, al igual que la apariencia de que el pelo o las uñas han crecido. De hecho, pueden ser ilusiones ópticas, porque los hechos ungueales han retrocedido y las capas grasas de la piel se han hundido tanto que el vello oculto en las raíces sale a la superficie. Número 5. Arnold Powell. Poco después, la historia del vampiro Arnold Powell fue muy parecida. En vida fue soldado serbio. Tras su servicio militar, se casó y se estableció como agricultor en su ciudad natal, Medvedka. Powell llamaba la atención porque le encantaba difundir historias de muertos vivientes y retornados demoníacos. Se dice que el propio Powell fue testigo de vampirismo y resurrección de muertos durante su servicio en el ejército otomano. Powell murió inesperadamente en 1732 al caerse de su carro de heno. Poco después de su muerte, un agricultor y antiguo soldado se pareció a varios aldeanos, al igual que Peter Blagojevich. Se dice que Powell agarraba a los hombres por el cuello y los estrangulaba por la noche. Poco después, varios de los estrangulados por la noche murieron por causas desconocidas. Powell, que vivió como campesino en territorio del Imperio austrohúngaro, fue exhumado y examinado por comisarios convocados desde Viena. Una vez más, los testigos observaron que, sorprendentemente, el cadáver no presentaba signos de descomposición, pero sí rastros del crecimiento de uñas y los bigotes, así como sangre fresca en la boca. Finalmente, el médico de Viena encargado permitió que los cuerpos de Powell y de todas sus víctimas fueran empalados y quemados. A través de los informes de los comisarios austriacos, las historias llegaron rápidamente a Viena y Alemania. Allí los casos de Powell y Blagojevich desencadenaron un apasionado debate sobre la naturaleza de los vampiros y acaloradas discusiones entre los representantes de la Iglesia. Número 6. Cementerio de vampiros Drasko Pomorsky.
En la ciudad polaca de Trzaskopolski, unos arqueólogos desenterraron no hace mucho un antiguo cementerio que saltó a los titulares como el cementerio de vampiros. Un total de 6 cadáveres habían sido fijados en sus tumbas con clavos de hierro o estacas de madera. Por si fuera poco, los cadáveres también llevaban hoces en el cuello. Si las 6 mujeres y un hombre hubieran intentado levantarse de sus tumbas, sin duda les habrían cortado la cabeza, lo que se considera una medida fiable contra los vampiros en tiempos pasados. Se encontraron tumbas similares en otros lugares de Polonia, así como en Bulgaria. En Bulgaria, a los supuestos vampiros se les clava una estaca en la garganta, se les fija con clavos de hierro o incluso se les encadenaba en sus tumbas. Número 7. Cumberland Vampire. Aunque Europa del Este fue el bastón de la creencia vampírica en la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, también hubo algunos casos interesantes de vampirismo en Gran Bretaña y otros lugares. A finales del siglo XIX, el escritor británico Howe escribió una historia que le contó un hombre llamado Fitzgerald, como si fuera un hecho real. Fitzgerald vivía en la finca de la familia Grantwell, que fue testigo del vampiro. En el verano de 1871, los Granthill estaban sentados en un banco de la finca Crowlin Hall, en Cumberland, después del trabajo. De repente, se dice que la hija Amelia Granthill dijo que iban a ocurrir cosas extrañas. A las 22:30 horas de ese mismo día, Amelia estaba tumbada en la cama de su habitación en la planta baja de la casa y no podía conciliar el sueño. Cuando la joven abrió la ventana, vio en el patio 2 luces brillantes que se movían en su dirección. Mientras Amelia intentaba escapar, la puerta de la habitación se cerró de repente con firmeza y una siniestra criatura con uñas que arañaban manipulaba la ventana rápidamente cerrada. Delante de Edward, el hermano de Amelia, la criatura agarró a la joven, le empujó la cabeza hacia atrás y le mordió el cuello. Cuando el vampiro regresó 2 noches después, Edward le disparó con una pistola. Alcanzó a la siniestra y escuálida figura en una pierna. Poco después, Edward Grantwell y algunos aldeanos pudieron seguir la pista del atacante hasta el cementerio, donde desapareció repentinamente. Para asombro de los hombres, una lápida había sido movida y la tumba yacía el cuerpo de un hombre escuálido, vestido con una capa y con una herida de bala reciente en la pierna. Una estaca de madera atravesó al instante el corazón del no muerto y luego le cortaron la cabeza. Después de eso, Amelia tuvo paz. También en Gran Bretaña, casos como estos desencadenaron una auténtica histeria vampírica que básicamente llegó hasta nuestros días. La primera edición del clásico Bram Stoker Drácula se publicó en mayo de 1897. Después hubo numerosos avistamientos de vampiros y no fue hasta las 2 guerras mundiales cuando la gente abrió una brecha entre las supersticiones. Preocupados por los horrores reales, se olvidaron de los monstruos de cuentos y leyendas. Finalmente, los vampiros regresaron en los años 60 y 70 en los cines. Las adaptaciones de Drácula de los estudios Hammer fueron el gran éxito, y en la actualidad los vampiros han degenerado en caballeros criminales o amantes sensibles. Ahora debe quedar claro que estas representaciones no tienen nada que ver con los vampiros reales. Por último, dinos qué opinas de los vampiros en este video. ¿Le gustan las historias de vampiros? Y en caso afirmativo, ¿qué vampiros prefieres? ¿Los vampiros de ficción, nobles y eróticos, o los reales con mal aliento y una sed bestial de sangre? Como siempre, esperamos sus aportaciones sobre el tema en los comentarios.